Desterré los sentimientos que me oprimían y subí apresuradamente la escalera. No me costó trabajo alguno encontrar el cuarto en que había ocurrido la tragedia. Había llovido mucho el día del descubrimiento del cadáver, y el suelo sin alfombra estaba cubierto de huellas de barro en todas direcciones. Me pregunté si habría dejado el asesino la huella de alguna pista el día anterior. Lo probable era que la policía se mostrase reservada sobre el particular si alguna habían encontrado, pero pensándolo bien, llegué a la conclusión de que no era fácil que hubiese dejado ninguna. Había hecho un día hermoso y seco. No había nada de interés en la habitación. Era casi cuadrada. Tenía dos miradores grandes, paredes blancas, lisas y suelo desnudo. El entarimado del piso estaba manchado por los bordes, señalando así el espacio cubierto en otros tiempos por una alfombra. Lo examiné cuidadosamente, pero no encontré ni un alfiler. No parecía probable que la talentosa detective descubriera pista alguna que la policía hubiese pasado por alto. Yo iba provista de un lápiz y un librito de notas. No parecía haber gran cosa que anotar, pero hice un plano del cuadro para consolarme un poco del desencanto que mi fracaso me producía. Cuando me disponía a guardarme el lápiz en el bolso otra vez, se me escapó de entre los dedos y rodó por el suelo. La casa del molino era muy vieja y había muchas desigualdades en el piso. El lápiz rodó con creciente velocidad hasta detenerse al pie de una de las ventanas. En el hueco de cada mirador había un ancho asiento debajo del cual se ocultaba una especie de armario. Mi lápiz había de detenerse contra la puerta de uno de ellos. El armario estaba cerrado, pero se me ocurrió de repente que de haber estado abierto, el lápiz hubiera seguido rodando hasta meterse dentro. Abrí la puerta y, en efecto, el lápiz entró y se alojó en el rincón más apartado. Lo recogí, observando al hacerlo que, debido a la falta de luz y a la extraña conformación del armario, no era posible verlo, sino que había que buscarlo a tientas. Fuera de mi lápiz, el armario no contenía nada. No obstante, como a mí me gusta hacer bien las cosas, probé el armario del otro mirador. Al principio pareció como si estuviese vacío también, pero rebusqué por su interior con perseverancia, y mis esfuerzos se vieron premiados por el hallazgo de un cilindro de papel que yacía en una especie de depresión o concavidad del fondo del armario. En cuanto lo tuve en la mano, me di cuenta de lo que era: un rollo de película. ¡Qué hallazgo más interesante! Comprendí, naturalmente, que aquel rollo podría ser de Sir Eustace Bedler, que era fácil que hubiera rodado hasta allí y que no lo hubiesen hallado al vaciar el armario, pero no lo creía. El envoltorio encarnado parecía demasiado nuevo. La capa de polvo que lo cubría no era muy gruesa. No podía llevar allí el rollo más de 2 o 3 días, es decir, desde el día en que se cometió el asesinato. De haber estado allí mucho más tiempo, hubiera estado recubierta de una capa de polvo mucho más gruesa. ¿Quién lo había dejado caer? ¿El hombre? ¿La mujer? Recordé que el contenido del bolso de esta última había parecido estar intacto. De haberse abierto durante la lucha y haber caído el rollo, también hubiesen rodado por el suelo algunas monedas. No, no era la mujer quien había dejado caer la película. Olfateé de pronto y con desconfianza. Estaba convirtiéndose en obsesión mía el dolor a naftalina. Hubiera jurado que el rollo de película olía a eso también. Me lo acerqué a la nariz. Tenía el acostumbrado olor fuerte, propio de una película fotográfica, pero aparte de eso, no era posible recibir el olor que tanto me disgustaba. No tardé en averiguar la causa. Una minúscula hebra se había enganchado en la madera del carrete, y dicha hebra estaba impregnada de olor a naftalina. El hombre muerto en el metro había llevado aquel rollo en el bolsillo del chaleco en alguna ocasión. ¿Era él quien la había dejado caer? Difícilmente. Se conocían demasiado bien todos sus pasos. No, era el otro hombre. El doctor se había llevado la película al llevarse el papel. Era él quien la había dejado caer allí durante su lucha con la mujer. Tenía la pista que había andado buscando. Haría revelar el rollo para obtener nuevos elementos para proseguir la investigación. Salí de la casa entusiasmada, devolví las llaves a la señora James y regresé lo más aprisa posible a la estación. Durante el viaje a Londres saqué el papelito y lo estudié otra vez. De pronto,
Las cifras adquirieron un significado nuevo, y si fueran una fecha, 17, 1, 22, el 17 de enero de 1922. Eso debía ser. Qué idiota era por no haber pensado en ello antes. Pero en tal caso necesitaba descubrir dónde se hallaba el castillo de Gilmorden, porque aquel día era precisamente el 14. 3 días, bastante poco, casi imposible cuando uno no tenía la menor idea de dónde buscar. Era demasiado tarde para dar a revelar el rollo aquel día. Tenía que regresar a prisa a Kensington para no llegar tarde a comer. Se me ocurría que había un método sencillo de comprobar si algunas de mis conclusiones eran exactas. Le pregunté al señor Fleming si había encontrado una máquina fotográfica en el equipaje del muerto. Sabía que se había interesado mucho por el asunto y que estaba al tanto de todos los detalles. Con gran sorpresa y no poco desencanto mío, me contestó que no se había hallado máquina fotográfica alguna. Todo el equipaje de Carton había sido examinado cuidadosamente, con la esperanza de hallar algo que derramara alguna luz sobre su estado de ánimo. Estaba completamente seguro de que no se había encontrado cosa alguna que se pareciera a un aparato fotográfico. Esto resultaba un inconveniente para mi teoría. Si no poseía una máquina fotográfica, ¿por qué había de llevar un carrete de película? Salí a primera hora de la mañana a entregar el rollo para que lo revelasen. Fui tan meticulosa que recorrí toda la distancia que me separaba de Regent Street nada más que por llevarlo a la propia casa Kodak. Lo entregué y pedí una prueba de cada fotografía. El hombre acabó de amontonar una serie de películas metidas en cilindros de hojalata para su envío a los trópicos y tomó mi rollo. Me miró. Me parece que se ha equivocado usted, dijo sonriendo. Oh, no, repliqué. Estoy segura de que no me he equivocado. Se ha equivocado de rollo. Este está sin usar. Salí del establecimiento, procurando disimular el chasco que acababa de llevarme. Supongo que es bueno que una se dé cuenta de vez en cuando de todo lo idiota que puede llegar a ser, pero a nadie le gusta verse en semejante trance y quedar en ridículo. Y entonces, cuando pasaba por delante de las oficinas de una casa de esas grandes compañías de vapores, me paré en seco. En el escaparate había una maqueta preciosa de uno de los barcos de la compañía y llevaba por nombre Castillo de Kenilworth. Se me ocurrió una idea loca. Empujé la puerta y entré. Me acerqué al mostrador y con voz vacilante, vacilación auténtica esta vez y no fingida, murmuré: ¿El castillo de Kilmorden? Sale el 17 de Southampton, Ciudad del Cabo, primera o segunda. ¿Cuánto vale el pasaje? 87 libras en primera. Le interrumpí. La coincidencia era demasiado grande. El importe total de mi herencia, exactamente. Me lo jugaba todo a una carta. Un billete de primera, dije. Capítulo 7. Unos 20 años antes de la época a que se refiere el presente relato, Arnold Beroldi, natural de Lyon, llegó a París acompañado de su bonita esposa.